Muchas bendiciones. Hoy vamos a dar comienzo a la asignatura Cristología. Vamos a orar. Padre Santo, Padre eterno y majestuoso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos a tu presencia agradecidos y gozosos de unidos, estando juntos como iglesia, poder disfrutar del aprendizaje, Señor, de todo lo que edifica en nuestro caminar cristiano. Te damos gracias, bendito Señor, en tu poderoso nombre y ponemos esta nueva asignatura, Cristología, en tus manos, Señor, para que sea de edificación para el creyente. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, tengo que decirles en primer lugar que efectivamente las imágenes, las representaciones, las visiones y las interpretaciones de Jesús son muchísimas, son enormes. Voy a dedicar este inicio de la asignatura a detenerme brevemente en alguna de ellas para que puedan captar ustedes esa multiplicidad, ese carácter polifacético a la hora de interpretar a Jesús y su enseñanza. Voy a mencionarles, por ejemplo, a Albert Schweitzer. Aguarden, quiero ponerles la imagen. Ahí la tenemos. Bien. Albert Schweitzer es un personaje de enorme relevancia. Yo diría que desde muchos puntos de vista es un personaje profundamente inspirador, teniendo varios doctorados, entre ellos doctorado en medicina, en musicología y también en teología. Decidió abandonar una carrera más que próspera y prometedora en Europa para marcharse al África, a un leprosario en Lambaréné, con el propósito de cuidar a la población indígena, y lo hizo durante años. Esa labor extraordinaria, por cierto, le valió el Premio Nobel de la Paz, ya que él sostenía que su filosofía, una filosofía que tenía su raíz en los evangelios, era al mismo tiempo una filosofía de respeto por la vida. Albert Schweitzer escribió varios libros sobre Jesús y su propia tesis doctoral de medicina fue una tesis para demostrar que Jesús no estaba loco. Cuando Albert Schweitzer escribió su tesis doctoral, ya existían varios libros que afirmaban que Jesús era simplemente un desequilibrado mental. Los autores de esas obras no se ponían de acuerdo en cuál era exactamente el desequilibrio que padecía, pero coincidían con esa idea en general. Frente a esto, Schweitzer elaboró su tesis doctoral en medicina con el propósito de demostrar que Jesús no solo no era un desequilibrado, sino que era un personaje que incluso poseía un raro equilibrio mental. Sin embargo, lo traemos aquí no por su tesis doctoral, en la que defendía que Jesús no estaba loco, sino porque escribió un libro sobre la búsqueda y la investigación en torno a la vida de Jesús. Este libro, que sigue siendo muy útil, aunque se detiene en la primera mitad del siglo XX, examina las distintas vidas de Jesús que se han escrito desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX. A través de ese análisis, Schweitzer deja en evidencia que el Jesús que aparece en esas obras no es otra cosa que la proyección del propio autor de esas obras. Cuando el autor es un teólogo liberal, Jesús aparece como un judío liberal. Cuando el autor tiene inclinaciones socialistas, Jesús es presentado como un predicador socialista. Y así sucesivamente. A partir de ese recorrido, Schweitzer intenta también ofrecer su propia interpretación de la vida de Jesús. Pero lo verdaderamente significativo de ese libro, que hoy es considerado un clásico, es que pone de manifiesto cómo en los últimos 2 siglos y medio, prácticamente desde el siglo XVIII, la figura de Jesús ha sido objeto de análisis
profundamente discutibles. También es necesario señalar que la tergiversación de la figura de Jesús no comienza, ni mucho menos, en el siglo XVIII, con aquellos teólogos ilustrados que negaban los milagros, la divinidad de Cristo y la resurrección, intentando presentar un Jesús meramente humano, con mucha dificultad. Por otro lado, para construir una vida de Jesús, si se la priva de los elementos de carácter sobrenatural, ¿qué vida de Jesús podemos presentar? En realidad, posiblemente el primer intento de escribir una supuesta biografía de Jesús, y además una biografía en términos muy negativos, hay que decirlo, sean las Toledot Jesús. Vamos a la imagen número 2. Aguarden, por favor. Ahí lo tenemos. Vamos a ver esas Toledot Jesús. Aquí lo tienen ustedes en esta imagen. Sefer Toledot Jesús, cuya traducción es el libro de las generaciones de Jesús. Y ya les adelanto algo, ese Yeshua, que se ha vuelto tan popular en las últimas décadas como nombre de Jesús, no tiene la menor base histórica. La única forma en que sabemos que llamaban a Jesús era Yeshua en los lugares donde se hablaba griego, como en la Palestina del siglo I, Galilea, Judea, Samaria, o bien Yeshú, en el caso de los judíos cuando hablaban en arameo. Ese Yeshua es una interpretación que ha tenido éxito, pero carece por completo de base histórica. La Toledo de Jesús es un libro muy interesante que aparece a comienzos de la Edad Media en el que los judíos intentan desacreditar a Jesús, denigrar su figura, trazando una biografía que se basa en buena medida en el Talmud, como tendremos ocasión de ver, y en otro tipo de leyendas anticristianas que circulaban en ambientes judíos. En esa Toledo Jesús, por ejemplo, se afirma que su madre era una adúltera, que su padre era un legionario romano llamado Pándera o Pándiras, según las versiones, que Jesús realizaba milagros porque era un brujo, un hechicero, y que finalmente las autoridades judías hicieron muy bien en matarlo porque efectivamente Jesús merecía la muerte. Aquí, entonces, por lo tanto, tenemos un primer intento de biografía que circulaba entre las comunidades judías de Europa y posiblemente también entre las comunidades judías del norte de África y de Asia, pero con total seguridad circulaba por las comunidades judías en Europa. Era un texto que se transmitía prácticamente como material educativo dentro del ámbito judío aunque como pueden imaginar, bajo ningún concepto era algo que se les ocurriera compartir con sus vecinos cristianos porque las consecuencias habrían sido terribles, gravísimas. Dentro de las nuevas biografías de Jesús, después de este Toledo Jesús, se produce un hito en la figura de Ernest Renan, que se los voy a mostrar ahora. Y aquí lo tienen. Ernest Renan es un autor francés, acá lo pueden ver ustedes, que llegó a escribir una historia del cristianismo primitivo con algunas partes interesantes, pero que sobre todo alcanzó gran popularidad con un libro titulado Vie de Jesús o Vida de Jesús. Renan intenta acercarse a Jesús meramente como historiador. Somete a crítica el contenido de los evangelios y llega a la conclusión de que Jesús era un judío enfrentado con el estamento religioso judío, un predicador de la llegada del reino de Dios, un predicador que anunciaba el amor y que finalmente terminó en la cruz, como suelen acabar ese tipo de predicadores, y que por supuesto no resucitó ni nada semejante. En esta perspectiva,
Jesús queda reducido a un predicador de moral, desde muchos puntos de vista admirable, dulce, casi podría decirse cariñoso, pero que no pasó de eso, de ser un predicador moral. Con el tiempo a esa figura se le habrían ido añadiendo elementos hasta conformar la imagen de Jesús más o menos ortodoxa de las distintas confesiones cristianas. Una figura de mayor importancia en el estudio de Jesús, porque no pretendía únicamente realizar una labor de carácter histórico como Renan, sino que aspiraba además a reescribir la teología de casi 20 siglos, fue Rudolf Bullmann. Vamos a la imagen. Rudolf Bullmann, efectivamente, un personaje de enorme relevancia. Bullmann es uno de los grandes teólogos de inicio del siglo XX, un teólogo liberal que considera que buena parte de lo que aparece en los evangelios no corresponde con la realidad, sino que está redactado de manera mítica y que en consecuencias es muy poco o prácticamente nada lo que podemos saber con certeza acerca de Jesús. Como pueden imaginar desde esa perspectiva, el hecho de que Bullman al mismo tiempo se considerara cristiano, a uno no deja de resultarle llamativo. Pero, por ejemplo, José María Blázquez, considerado el decano de los historiadores, destacado historiador y catedrático español, pionero en en la consolidación de la historia antigua de España, un hombre que ha conocido muy bien a Bullman, aseguraba que Bullman era creyente y que lo era profundamente. Lo que había sucedido es que había llevado tan lejos de la idea de la fe que afirmaba que podía creer en Jesús incluso sin una base histórica real que sustentar esa fe. Esta fe, desde luego que no es bíblica, no es una fe bíblica, es una fe discutible. Sin embargo, Bullman durante décadas ha sido luz o tinieblas en las que se ha visto sumida la cristología. Yo diría que prácticamente desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1950, en un periodo de gran relevancia, muchos de los autores que escribieron posteriormente sobre Jesús fueron calificados incluso como post-bullmanianos, porque intentaban corregir los excesos de Bullman y afirmar que, si bien no todo puede aceptarse sin crítica, sí hay aspectos sobre Jesús que pueden conocerse con cierta seguridad. Jesús no solo ha sido estudiado, podríamos decir, a beneficio de inventario o según el gusto de cada autor por pensadores supuestamente cristianos o procedentes del cristianismo, como era el caso de Renan o de Bullman, sino también por autores judíos como Joseph Klausner, que ahora se los voy a subir. Joseph Klausner es un actor judío muy particular, porque es el primero prácticamente en 20 siglos que escribe un libro en el que no se insulta, no se denigra, ni se arrastra por el fango la figura de Jesús. Por supuesto, Klausner, judío creyente, rechaza que Jesús sea el Mesías. Considera que la doctrina de la Trinidad es profundamente desacertada y que en cierto modo podría rastrearse su origen en la enseñanza de Jesús en cuanto éste habría sentado algunas de sus bases. Sin embargo, reconoce que Jesús fue un personaje que realizó milagros, que poseía un poder espiritual de carácter magnético y que, en buena medida, los judíos deberían recuperar su figura, aunque no tal como aparece en los evangelios, donde se lo presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías, algo que se considera inaceptable, sino recuperarla como un gran narrador de historias, fundamentalmente como un maestro de parábolas, quizá el mayor de toda la historia del judaísmo. Además, sostiene que a la luz de las enseñanzas de la Torá, Jesús logró que su mensaje alcanzara a pueblos que no eran judíos, es decir, a los gentiles. El libro de Klausner, que desde luego no asume la predicación cristiana sobre Jesús, tuvo en su momento un éxito considerable. Generó también una enorme controversia dentro del judaísmo, ya que para muchos resultaba demasiado favorable
hacia la figura de Jesús y no reflejaba adecuadamente las enseñanzas tradicionales que lo consideraban contrario al judaísmo. Aún así, constituye un hito histórico. Jesús de Nazaret de Joseph Klausner es una obra que merece ser leída, aunque sea desde esa perspectiva judía que presenta a Jesús como un maestro amable, o lo presenta como un narrador de parábolas y en cierto modo como una figura mal interpretada, que sin embargo arrojó luz sobre pueblos. Desde esa mirada, este, podemos leerlo y desde esa mirada de que fue luz a esos pueblos que eran considerados tan ajenos al conocimiento de la verdad. Otra visión sobre Jesús es la de Hugh Schofield, que es el siguiente personaje que tenemos y que también es un autor judío. Vamos por esta nueva imagen. Hugh Schofield en un momento determinado de su juventud parece haberse convertido al cristianismo e incluso llegó a formar parte del movimiento hebreo cristiano en Inglaterra, que estaba compuesto por judíos que deseaban compartir el evangelio con otros judíos. Sin embargo, en cierto punto derivó hacia una teología liberal, negó todo lo que había sido su aceptación previa del evangelio y pasó a presentar a Jesús como un mero hombre, como un judío plenamente inserto dentro de determinadas categorías del judaísmo. Además, lo describía como un personaje que habría llevado a cabo un complot, una conspiración para aparentar su muerte en la cruz. Según Schofield, Jesús, junto con algunos de sus discípulos más cercanos, habría elaborado una trama, expuesta en su libro El complot de Pascua, muy conocido en la década de 1970. Y en esta trama, en la crucifixión, Jesús habría ingerido un narcótico dando la apariencia de haber muerto. Posteriormente habría sido depositado en la tumba y más tarde sus discípulos lo habrían sacado de allí. El problema fundamental de la tesis de Scofield es que resulta difícil explicar desde esa perspectiva cómo un Jesús con los pies atravesados por las heridas de los clavos podría haber recorrido el camino de Maús para presentarse ante sus discípulos. Scofield consideraba que ese episodio debía interpretarse como un relato legendario que no tuvo lugar realmente, lo que lo llevaba a concluir que Jesús probablemente habría sobrevivido a la crucifixión, pero habría muerto poco después como consecuencia de sus heridas. Scofield fue un autor que tuvo bastante repercusión entre las décadas de 1970 y 1990. Escribió varios libros sobre los orígenes del cristianismo primitivo, muchos de ellos históricamente discutibles, aunque con algunos elementos de interés. Asimismo, también Scofield contribuyó a popularizar la idea de un Jesús que habría sufrido un colapso o habría sido narcotizado en la cruz sin haber muerto en ese momento. En ese sentido, es uno de los autores cuya interpretación reaparece ocasionalmente en distintos contextos. Como vuelve a aparecer y es un personaje, por cierto, curioso, porque luego ha sido copiado por autores de todo tipo, incluidos autores españoles, tenemos ahora a Brandon y uno de sus libros más conocidos, Jesús y los celotes, que vamos a ver ahora. Vamos, me costó mucho encontrar una imagen de Brandon, por eso también puse la de su libro, S.G. Brandon, S.G. F. Brandon. Acá lo tenemos ahora. No es fácil encontrar. Bien. En esta obra, Jesús aparece como un dirigente revolucionario violento, algunos dirían incluso un terrorista, un resistente nacionalista judío que formaba parte de los celotes, y cuya verdadera historia habría desaparecido cuando la revuelta celote fue aplastada por Roma en el año 70 y Jerusalén, junto con su templo, fue destruida. Según esta interpretación, Jesús habría sido uno de ellos. La tesis de Brandon era en realidad un disparate. La desarrolló en otros libros como El proceso de Jesús. Todo el mundo coincidía en que Brandon era un gran experto en historias de las religiones, pero que en lo que respecta a las obras sobre Jesús está
Estas obras carecían de rigor. A pesar de ello, sus ideas dieron lugar a otros libros de autores que sin citarlo terminaron copiándolo. Por ejemplo, Antonio Piñero, ahí lo vamos a poner, aguarden, ya les subo a Piñero. Antonio Piñero, que ocasionalmente aparece en Internet ofreciendo conferencias en distintos ámbitos, hablando sobre Jesús, no ha hecho otra cosa que reproducir las tesis de Brandon sin mencionarlo. El, el decano que antes les mencioné, este José María Blázquez, ¿sí? Este gran historiador español, con los íntimos esboza comentarios y ha hecho una valoración muy contundente con respecto a la obra de Piñero, ¿sí? Y digamos que la valoración que le da es muy escasa, no es un historiador, es un desastre. Se trata, Piñero, en cualquier caso, de un personaje que continúa presentándose como especialista en historia, aunque nunca haya sido un historiador. Fue inicialmente jesuita y posteriormente fue filólogo y nada más. La tesis de un Cristo guerrillero sería retomada más adelante por la teología de la liberación y por otros autores, y llegó a popularizarse. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nadie se ha tomado la molestia de reconocer que se trataba simplemente de una reproducción y además deficiente de las ideas de Brandon. Otra interpretación sobre Jesús que también tuvo gran difusión en su momento, aunque en los últimos años ya perdió relevancia, es la de Gesa Vermes. Vamos allí, vamos a la imagen. Gesa Vermes era un estudioso judío de origen húngaro, afincado en Inglaterra. En algún momento se sugirió que pudo haberse convertido al catolicismo. Es cierto que su esposa lo era, pero lo cierto es que su obra más conocida, Jesús el Judío, Jesus the Jew, fue un libro de enorme difusión en su momento. Posteriormente escribió otros tratados de menor calidad. En este libro, Jesús el Judío, Vermes intentaba analizar a Jesús desde una perspectiva judía, concluyendo que era un predicador carismático, similar a otros de su tiempo, y que por supuesto nunca afirmó ser el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni nada semejante. Verme fue un actor que gozó de gran popularidad en su época. Más adelante escribió obras sobre el nacimiento de Jesús, la resurrección y el proceso de Jesús, aunque en términos generales su trabajo ya resultaba débil, ya que no era historiador, a pesar de su pretensión de presentar su obra como una lectura histórica de los evangelios. Se trataba de uno de esos autores judíos que ya no insultaban ni degradaban la figura de Jesús, pero que al mismo tiempo ofrecían interpretaciones que distorsionaban su identidad. Posiblemente en tiempos más recientes, aunque hoy haya perdido su influencia, el grupo de intérpretes de la vida de Jesús que mayor repercusión tuvo fue el denominado Jesus Seminar. A ver, entre sus figuras más influyentes se encontraba el sacerdote católico John Dominic Crossan. Aguarden. John Dominic Crossan es un autor liberal que dentro del marco del Jesus Seminar formó parte de un grupo que se reunía para decidir qué palabras de Jesús eran auténticas y cuáles no, sin aplicar criterios históricos objetivos. El procedimiento era sencillo. Si en los evangelios Jesús afirmaba ser Dios, se consideraba falso. Si en cambio aparecía como un ser meramente humano, con limitaciones o errores, entonces se consideraba verdadero. Este método, basado en prejuicios previos, carece de validez en cualquier análisis histórico serio. En el caso de Crossan, debía enfrentarse a cuestiones como la resurrección. Su conclusión fue que Jesús era un predicador similar a los cínicos griegos, un predicador antisistema, provocador, y que su cuerpo no desapareció por una resurrección, sino porque, según él, habría sido devorado por perros.
No se explica en ningún momento de dónde surge esa idea ni qué evidencia la sustenta. Se trata de una hipótesis más cercana a la ficción que al análisis histórico riguroso. Tanto el Jesús Seminar como las obras de Crozan han ido perdiendo relevancia con el tiempo, aunque durante un periodo considerable ejercieron una influencia significativa. El último personaje que voy a mencionarles, y créanme que esta es una selección representativa de figuras que han tenido una gran repercusión, es Juan José Benítez. A ver, aguarden. Bien. Juan José Benítez es un personaje muy peculiar, porque es el autor de una novela titulada Caballo de Troya, que alcanzó un éxito verdaderamente sensacional en la época, en la década de 1980, hasta el punto de que lo hizo millonario. Se trataba de una obra en la que sostenía que Jesús era un extraterrestre. Con el paso del tiempo se descubrió que la novela era en realidad un plagio de una secta ufológica conocida como la Fundación Urantia, que afirma haber recibido una supuesta revelación de origen extraterrestre contenida en el libro de Urantia. En España aparecieron diversos reportajes que mostraban cómo Benítez había copiado literalmente fragmentos de esta obra. Incluso el entonces propietario de la editorial Planeta, la más importante de España en ese momento, y la responsable de la publicación de Caballo de Troya, reconoció en una entrevista que sabían que el autor estaba copiando de alguna fuente, pero ellos desconocían de cuál era. En ediciones posteriores, el propio Juan José Benítez, quien ha basado durante décadas su producción en el tema de los extraterrestres, terminó reconociendo la inspiración en el libro de Urantia. La serie de Caballo de Troya continuó con varias entregas, aunque con un éxito progresivamente menor, llegando incluso a publicaciones muy tardías como el Caballo de Troya 12, lo que evidencia una prolongación eh, considerable de la saga. Si quisiéramos resumir esta extensa pero necesaria introducción, verán ustedes que la figura de Jesús, según quien la interprete, ha sido presentada de formas muy diversas. Un dulce predicador de moral, un judío carismático entre muchos, un narrador de historias dentro del judaísmo, el mejor narrador de parábolas, un guerrillero o nacionalista celote, algo históricamente insostenible, ya que los celotes surgieron décadas después de su crucifixión, o incluso Jesús, un extraterrestre. Debo señalar que, aunque he seleccionado autores de diversos orígenes, judíos de tradición cristiana, agnósticos, entre otras más, estas visiones reflejan en gran medida lo que cualquiera podría escuchar si saliera a la calle y preguntara quién es Jesús. Ah, fue un guerrillero. Ah, fue un tipo como el Che Guevara. Ah, extraterrestre. No nos debe asombrar. Vamos ahora a entrar en materia, porque todo lo anterior ha sido, a mi juicio, una introducción necesaria. Vamos a abordar cuestiones fundamentales para aproximarnos a la vida y a la enseñanza de Jesús. En primer lugar, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Cómo lo sabemos y hasta qué punto es fiable ese conocimiento? En segundo lugar, ¿cómo se desarrolló su vida? Aunque esta parte va a ser breve, ya que puede complementarse con el estudio de los evangelios o con lecturas adicionales. En tercer lugar, analizaremos su mensaje, también de manera sintética. Y finalmente, vamos a dedicar una cuarta parte, más extensa, al estudio de más de una docena de títulos relacionados con Jesús, ya que la cristología suele centrarse precisamente en los títulos que se le atribuyen. Da igual que se utilice una cristología del Nuevo Testamento de corte liberal moderado, como la de Oscar Cullmann, o una obra como Jesús el judío de Gesa Bernes. En ambos casos, el análisis gira en torno a esos títulos. Comenzamos entonces con esta primera sección, ¿qué sabemos de Jesús? Y lo haremos iniciando con un apartado dedicado a las fuentes no cristianas. En primer lugar, vamos a analizar las fuentes
clásicas y paganas, que hacen referencia a Jesús. Posteriormente analizaremos lo que aparece en Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I de nuestra era, cuya obra resulta fundamental para comprender ese periodo. Y finalmente nos detendremos en un aspecto que rara vez se aborda en este tipo de estudios, que es la literatura rabínica. Seguramente dejaremos la literatura rabínica para una próxima clase, pero bien, autores como Klausner la mencionan brevemente, Vermes algo más, pero la mayoría la ignora por completo a pesar de su enorme relevancia. En la literatura rabínica encontraremos referencias a Jesús que resultan extraordinariamente valiosas, especialmente por contraste. Comenzamos entonces con las fuentes clásicas y paganas. Estas fuentes históricas son limitadas y no aportan datos completamente nuevos. Sin embargo, permiten, de manera más o menos directa, acercarnos a la visión de que los autores romanos del cambio del siglo primero al segundo, esa visión que tenían del cristianismo primitivo y de forma indirecta de Jesús. La primera fuente de la que disponemos es la obra del historiador romano Tácito. Vamos a una imagen. Acá nos vamos a encontrar con dos, Tácito y Plinio. Y ustedes pueden ver una estatua que representa a Tácito, un personaje de gran importancia histórica. Tácito, autor de Anales, donde menciona a Cristo en el contexto del incendio de Roma bajo Nerón en el año 64 después de Cristo. Tácito explica que Nerón culpó a los cristianos del incendio y los sometió a terribles persecuciones. En ese contexto afirma que Cristo, a quien llama Christus, fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Este testimonio es clave porque proviene de una fuente no cristiana y confirma la ejecución histórica de Jesús. Ahora bien, otra fuente distinta, igualmente fundamental, es la carta del gobernador romano Plinio el Joven, el otro que están viendo, al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo. En esta carta, Plinio describe cómo procedía judicialmente con los cristianos. Cuando alguien era acusado de ser cristiano, se le preguntaba si lo era. Si lo confesaba, se le repetía la pregunta hasta 3 veces, advirtiéndole que esa confesión implicaba la pena de muerte. Si persistía, era ejecutado. En el caso de los ciudadanos romanos, eran enviados a Roma para ser juzgados. Plinio consideraba que el problema principal no era tanto un delito concreto, sino lo que él llamaba su pertinacia o terquedad inquebrantable, la cual juzgaba digna de castigo. Eran tercos, persistían en declarar a Cristo, ¿no? También señala que algunos renegaban de su fe para evitar la condena. Sin embargo, en esa misma carta, Plinio aporta un testimonio de enorme valor, enorme, sobre las prácticas cristianas. Afirma que se reunían antes del amanecer en un día fijo, el domingo, que cantaban himnos a Cristo como a un dios, ¿eh? Le cantaban a Cristo como a un dios. Además, asumían compromisos éticos, comprometiéndose a no cometer fraude, robo, adulterio ni otros delitos. Describe también que luego compartían una comida ordinaria e inocente, lo que coincide con la práctica de la cena del Señor mencionada en 1 Corintios 11, integrada en una comida comunitaria. Otro dato significativo es que Plinio menciona la existencia de mujeres con funciones dentro de la comunidad a quienes llama ministras, y que incluso mandó torturar a 2 de ellas para obtener información. En conjunto, esas fuentes, Tácito por un lado y Plinio por otro, nos ofrecen dos perspectivas complementarias. Tácito confirma la existencia histórica de Jesús y su ejecución, mientras que Plinio describe cómo vivían y eran percibidos los primeros cristianos dentro del Imperio Romano. Todo esto ofrece uno de los primeros retratos históricos de los cristianos, un grupo ya extendido por diversas regiones del imperio, particularmente en Asia Menor, que se reunía el domingo, que consideraba a Cristo como Dios, que le rendía culto mediante himnos y que llevaba una vida moral comprometida. Asimismo, muestra la presencia de mujeres en roles activos dentro del culto y la celebración de la Cena del Señor en un contexto comunitario sencillo.
Se trata de un testimonio particularmente relevante, ya que proviene de una observación externa, recogida a través de investigadores oficiales, lo que confirma que los cristianos eran percibidos como personas que adoraban a Cristo como si fuera un Dios. Ahora, es necesario mencionar otra fuente pagana de gran interés, el llamado Decreto de Nazaret. Allí vamos. Acá está lloviendo, no sé si la lluvia se está grabando. Este decreto, conocido como Diatagma Césaros, el decreto del César, está escrito en griego y fue hallado en una placa de mármol conservada desde 1879 en el Gabinete de Medallas de París, procedente de la colección Frenner, con indicación de haber sido enviada desde Nazaret en 1878. Durante décadas permaneció sin estudio hasta que aproximadamente 50 años después el historiador ruso Rostovtsev la examinó, la tradujo y la publicó. El contenido del decreto establece que las tumbas deben permanecer inviolables y que cualquier persona que destruya sepulcros, traslade cuerpos o manipule restos con intención fraudulenta será castigada con la pena de muerte. Lo significativo de este texto no es la prohibición en sí, ya existente en el derecho romano, sino el énfasis particular en el traslado de cadáveres con ánimo de engañar. Esto resulta muy relevante en relación con el cristianismo primitivo, ya que la explicación que circulaba entre los judíos acerca de la tumba vacía de Jesús era precisamente que sus discípulos habían robado el cuerpo. ¿Para qué? Para hacer creer que había resucitado, como se menciona en Mateo 28:13. En ese contexto, el decreto puede interpretarse como una reacción ante este tipo de afirmaciones, una medida preventiva para evitar que alguien sustrajera un cadáver con fines engañosos. Dado que no se conocen otros casos similares en ese periodo, el único episodio cercano que encaja con esa situación es el de Jesús. Así, unos 10 o 15 años después de los acontecimientos relacionados con la crucifixión y ante la persistencia del movimiento cristiano, el emperador Claudio habría emitido este decreto en la región de Judea y Galilea, tratando de frenar ese tipo de creencias. Resulta llamativo que la proclamación de la resurrección continuara generando inquietud incluso después de la muerte de Jesús, hasta el punto de motivar una disposición imperial. Finalmente, una última fuente pagana de gran interés es un grafiti, sí, a finales del siglo I o comienzos del siglo II. En él se lee en griego: Alexámenos adora a su Dios. Ahora les voy a mostrar este grafiti. La imagen muestra una figura crucificada con cabeza de asno, lo que constituye una burla. Sin embargo, este detalle encierra un dato de gran valor histórico. Evidencia que ya en esa época se sabía que los cristianos adoraban a un personaje crucificado como si fuera un dios, algo completamente inusual en el contexto religioso antiguo. La representación grotesca refleja el desprecio, pero al mismo tiempo confirma un hecho fundamental: la temprana identificación de Jesús como objeto de culto divino por parte de sus seguidores. Pasemos ahora, y algo más te quiero contar. También el tema de la cabeza de burro cuenta la historia que un emperador que en un momento ingresa eh, al lugar santísimo, antes de Cristo fue esto, y ve que no había nada. Los romanos tenían la creencia de que los judíos adoraban a un dios asno. Así que también es muy probable que la cabeza de asno sea por esa creencia que ellos tenían, ¿sí? Que Jehová era un dios con cabeza de asno. Bien, en última instancia, para los romanos, tanto el cristianismo como Jesús resultaba algo lejano y difícil de comprender. Sabían que para acabar con aquella superstición, Poncio Pilato había actuado con contundencia y había crucificado a Jesús. Desde su perspectiva, probablemente lo merecía. Sin embargo, lo que más les inquietaba era que aquellos cristianos no habían desaparecido, seguían existiendo, continuaban causando molestias, incluso en Roma,
y además afirmaban que aquel individuo había resucitado, algo que desde la mentalidad romana resultaba imposible, ya que los muertos no resucitan. Y por supuesto, ante la posibilidad de que alguien más pretendiera resucitar, sabían bien cuál era el castigo: la ejecución. Hasta aquí las fuentes paganas. Pasemos ahora a las fuentes judías. La primera de ellas, aunque no la más importante, como veremos, es sin duda una fuente de gran relevancia, que es la de Flavio Josefo. Vamos a la imagen. Aquí lo tenemos. Flavio Josefo es una figura clave dentro de la historia judía del siglo I. Podría dedicarse un seminario completo a su estudio, aunque evidentemente no ese es el propósito nuestro hoy. Conviene, no obstante, señalar algunos aspectos fundamentales. Josefo fue durante un tiempo fariseo, de hecho pertenecía a una familia sacerdotal y, según él mismo relata en su autobiografía, pasó 3 años en el desierto junto a un ermitaño llamado Banuc. Tras esa experiencia regresó a Jerusalén e ingresó en la secta de los fariseos. Se trataba de un personaje con considerable influencia y un amplio conocimiento del mundo judío y romano. Flavio Josefo poseía además un profundo conocimiento, pero profundo conocimiento del mundo romano. De hecho, en el año 64 después de Cristo, antes de que estallara la sublevación judía contra Roma, viajó a la capital del imperio con el propósito de obtener la liberación de varios sacerdotes judíos que habían sido detenidos por los romanos, y aparentemente sin motivo de peso por lo menos. Durante su estancia en Roma contó con la ayuda de un actor judío llamado Alitino. Este actor, lo que demuestra que la presencia de judíos en ese ámbito no es un fenómeno exclusivo de tiempos modernos. Alitino mantenía relación con la esposa del emperador, Popea, quien, según parece, tenía vínculos cercanos con el pueblo judío. Gracias a esta mediación se logró la liberación de aquellos sacerdotes. Apenas 2 años más tarde estalló la guerra contra Roma, y un acontecimiento al que ya nos hemos referido y mucho cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Josefo se opuso a la sublevación, consciente de que una revuelta de este tipo acabaría inevitablemente con la victoria de Roma y la destrucción total del país. Este razonamiento, por cierto, coincide con el argumento de Caifás para justificar la muerte de Jesús: evitar que una posible agitación provocara la intervención romana y la consiguiente destrucción de Jerusalén y el templo. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió en el año 70, dentro de aquella misma generación, tal como aparecen los anuncios recogidos en Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21. Cuando estalló la guerra, Josefo, procedente de una familia acomodada, fue nombrado general. Sin embargo, poco después de que se inició el conflicto, fue capturado junto con la plaza que defendía. Algunos sostienen que en realidad se rindió a los romanos al comprender que continuar combatiendo en una guerra que se consideraba perdida, no tenía sentido. Entonces llevaron a Josefo ante Vespasiano, quien en aquel momento aún no era emperador, sino un general. Luego llegaría a serlo. Y Josefo, demostrando una gran inteligencia, le anunció a Vespasiano que acabaría convirtiéndose en emperador. Esta predicción, obvio que esta profecía, agradó enormemente a Vespasiano, quien a partir de ese momento comenzó a tratar a Josefo con una gran consideración, hasta el punto de convertirlo prácticamente en asesor suyo de asuntos judíos. Cuando en el año 69 las legiones de Egipto y de Judea proclamaron a Vespasiano como nuevo emperador, este le concedió a Josefo la libertad y lo colocó en una situación muy favorable. Josefo intentó incluso persuadir a sus compatriotas en Jerusalén para que se rindieran ante Tito, con el fin de parar y de evitar la destrucción de la ciudad y del templo, pero no tuvo éxito. Resulta llamativo que, al describir el comportamiento de los judíos de aquella generación, Josefo utiliza términos muy duros, incluso más severos, aunque paralelos y semejantes a los que aparecen en los evangelios cuando Jesús habla de una generación adúltera y perversa. De hecho, Josefo llega a afirmar que aquella fue la generación judía más inicua desde los orígenes de Israel. Tras el final de la guerra, Josefo se trasladó a Roma, donde el emperador Vespasiano le concedió una finca, le otorgó la ciudadanía romana, le asignó una pensión
anual y además le entregó propiedades en Judea. A partir de ese momento, Josefo decidió dedicarse a narrar tanto la guerra contra Roma como la historia de Israel. Su obra La guerra de los judíos, de la que ya hemos hablado en relación al estudio de Apocalipsis, es fundamental para comprender el siglo primero de la historia judía, así como para interpretar correctamente Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21, ya que sus descripciones presentan paralelismos evidentes con estos textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la obra más importante de Josefo es Antigüedades Judías. Se trata de una extensa obra compuesta por 20 libros en la que se relata la historia de Israel. Si se quiere, la historia sagrada, desde el Génesis hasta el año 66, momento en que estalla la rebelión contra Roma. Tanto la guerra de los judíos como en Antigüedades, Josefo no es imparcial. Procura presentar a los fariseos, grupo al que él mismo pertenecía, em, como lo mejor del judaísmo, otorgándoles una relevancia que históricamente no habían tenido, con la intención de convencer a los romanos de que lo más conveniente para gobernar la región era llegar a acuerdo con ellos, con los fariseos. Asimismo, insisten que muchos judíos no participaron en la guerra contra Roma y que esta fue en realidad una locura que terminaron sufriendo. Y en lo que respecta a antigüedades, su importancia radica en que contiene dos referencias a Jesús. Una aparece en el libro 18 y otra en el libro 20. La primera referencia en el libro 18 dice así, aguarden, traducida del griego. Dice así. Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestros de quienes reciben con agrado la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos de origen griego. Era el Mesías. Y cuando Pilato, tras escuchar la acusación formulada contra él por los principales entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo, pues al tercer día se les apareció de nuevo vivo, habiendo anunciado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él, y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. En el segundo texto, en el libro 20, señala, aguarden, el joven Anano pertenecía a la secta de los saduceos, que, como ya he explicado, son los más duros a la hora de aplicar la justicia. Con ese carácter, Anano consideró que tenía una oportunidad favorable, ya que Festo, el gobernador romano del que hemos hablado anteriormente, había muerto y Albino aún no había llegado. De modo que Anano convenció a los jueces del Sanedrín y llevó a ellos a un hombre llamado Santiago, hermano de Jesús, el llamado Mesías, junto con algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y ordenó que fueran lapidados. Los habitantes de la ciudad, considerados más moderados y estrictos en la observancia de la ley, se sintieron profundamente ofendidos por esta actuación. Por ello enviaron un mensaje secreto al rey Agripa, ya que Anano no se había comportado correctamente en su primera intervención, instándole a que le ordenara desistir de acciones semejantes en el futuro. Algunos incluso acudieron a ver a Albino, el gobernador romano que venía de Alejandría, y le informaron de que Anano no tenía autoridad para convocar el Sanedrín sin su consentimiento. Convencido por estas razones, Albino, lleno de indignación, escribió a Anano amenazándolo con tomar represalias con él. Finalmente, el rey Agripa, a causa de esta acusación, lo depuso del sumo sacerdocio, cargo que había ocupado durante apenas 3 meses, y lo sustituyó por Josué, hijo de Larneo. Aquí tenemos dos textos y conviene detenerse en ellos por unos minutos. El primero, el libro 18 de las Antigüedades, lo dejaremos ahora del segundo plano para centrarnos en el segundo texto. Este pasaje describe una situación de vacío de poder. El gobernador romano falleció y su sucesor aún no ha llegado. Aprovechando la circunstancia, el sumo sacerdote Anano convoca el Sanedrín y logra la condena a muerte de Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, identificado de Jesús el Mesías, ¿no? Junto con algunos de sus seguidores. La figura central acá es Santiago, quien fue lapidado en el año 62 después de Cristo. Es importante retener esa fecha. Este Santiago era hermano de un tal Jesús al que llamaban el Mesías. Y dado que el texto menciona a Jesús llamado el Mesías, resulta evidente que Josefo ya había hecho previamente referencia a este personaje. La lógica indica que esa referencia anterior se encuentra en el pasaje del libro 18 de las Antigüedades, donde se habla con mayor amplitud acerca de Jesús. Ahora bien, el pasaje del libro 18 plantea ciertas cuestiones que han llevado a discutir su autenticidad. Cuando se examina el texto en griego, presenta todas las características propias del estilo de Josefo, lo que sugiere
que fue escrito por él. Además, no existe ningún manuscrito de las antigüedades en el que este pasaje no aparezca, y ya en el siglo segundo es citado por otros autores, lo que refuerza su autenticidad. Sin embargo, surgen dudas al encontrar afirmaciones como este era el Mesías, o la mención de que se apareció a sus discípulos, ya que tales expresiones podrían dar la impresión de que Josefo se había convertido al cristianismo, algo que no concuerda en absoluto con lo que sabemos de él, pues lo que él manifestaba era una aversión hacia los cristianos. Entonces, ¿qué ocurre con este pasaje del libro 18? Se trata de un texto cuya autenticidad no fue cuestionada hasta el siglo XIX, y con razón, puesto que todos los manuscritos lo contienen, pero que podría haber sufrido alguna leve alteración. Por ejemplo, la referencia a Jesús como hombre sabio encaja plenamente con el estilo de Josefo. Es una expresión típicamente josefina, que lo presentaría como un maestro o predicador notable. Además, el hecho de llamarlo hombre difícilmente habría sido introducido por un interpolador cristiano, ya que este habría tendido a enfatizar su divinidad, ¿sí? Es poco probable que un cristiano hubiera redactado el texto en esos términos, ya que habría hecho referencia explícita a la divinidad de Cristo. Entonces sabemos que Josefo no. Algo que llamó poderosamente la atención tanto a Plinio como el autor del conocido grafito de Alexámenos, en el que se representa a un hombre adorando a su Dios. En ese sentido, el texto presenta claras características josefinas. Además, atribuye la responsabilidad de la muerte de Jesús a los saduceos, lo cual encaja perfectamente con lo que sabemos. Por un lado, esto también lo vamos a ver en la literatura rabínica, por otro, concuerda con el hecho de que Josefo, siendo fariseo, mantenía una marcada oposición hacia los saduceos y no tenía inconveniente en responsabilizarlos directamente. Asimismo, cuando habla de los primeros entre nosotros, lo hace desde una perspectiva sacerdotal que resulta coherente con el texto histórico. La referencia a los cristianos como tribu es igualmente significativa. Se trata de una expresión que Josefo utiliza en otras ocasiones, por ejemplo, en la guerra de los judíos. Si el texto hubiera sido redactado por un cristiano, aquellos que dicen que esta parte no puede haber sido escrita por Josefo, difícilmente habría conservado el término este, ya que posee un matiz despectivo, la tribu. Incluso en la actualidad, expresiones similares mantienen este tono. En consecuencia, el pasaje en su conjunto puede considerarse auténtico. No obstante, cabe la posibilidad que haya sido objeto de una leve interpolación por parte de un escriba cristiano, probablemente en una época temprana. Por ejemplo, cuando se afirma que Jesús era el Mesías o era el Cristo, es más probable que el texto decían que era el Cristo o el llamado Cristo, como aparece en el libro 20 de las Antigüedades. Del mismo modo, la referencia a que se les apareció podría haber sido originalmente formulada como decían que se les había aparecido. Después de muertos se les había aparecido. En cualquier caso, lo verdaderamente relevante es que ambos textos de Josefo nos proporcionan una primera aproximación a Jesús desde la perspectiva de un judío culto cercano al mundo romano. Josefo no atribuye la responsabilidad de la muerte de Jesús a Poncio Pilato, sino a las autoridades judías, especialmente a las élites del templo. Este punto encuentra paralelos en la literatura rabínica como en el propio Nuevo Testamento. Asimismo, se nos presenta un Jesús seguido por un gran número de personas, tanto judíos como gentiles. La expresión que alude a su relación con lo milagroso podría entenderse mejor como una inclinación hacia lo extraordinario, a lo espectacular, lo cual resulta coherente con el contexto. Jesús era considerado o llamado el Mesías y precisamente por ello las autoridades religiosas decidieron eliminarlo. Sin embargo, y esto es lo que resulta más sorprendente, sus seguidores no desaparecieron. Ya a finales del siglo I e incluso comienzos del siglo II, continuaban existiendo como en un grupo organizado que afirmaba que Jesús había resucitado al tercer día. El testimonio de Josefo, por tanto, aporta mayor consistencia a los datos proporcionados por las fuentes paganas. Nos presenta a un Jesús como maestro, como alguien que realizaba obras prodigiosas, como una figura que generó oposición entre las autoridades religiosas y cuya ejecución no logró extinguir el movimiento que había iniciado. Sus discípulos sostenían que había resucitado y de manera notable, décadas después, seguían constituyendo una comunidad estructurada y activa. Y vamos a ir ahora, pero lo dejamos acá por hoy,
a la sección de las fuentes judías, de la literatura rabínica, que resulta de enorme importancia. Ha sido un placer darles la primera clase de Cristología. Que Dios los bendiga.